¿En qué momento pensaste, estoy muerto, pero sobreviviste? Tuve una hemorragia posparto inmediatamente después de dar a luz. Sangré durante 90 minutos seguidos, perdí 2 litros de sangre, un tercio de la sangre en mi cuerpo. Las enfermeras y los médicos trabajaban frenéticamente para encontrar y detener la hemorragia, mientras mi esposo y mi hija recién nacida se acurrucaban en una esquina, mirando impotentes. Estuve en un estado de conciencia intermitente debido a la pérdida de sangre, pero en un momento, volví a la conciencia, miré los ojos aterrados de mi esposo y pensé con calma, será difícil para él ser un padre soltero. Sus padres viven cerca, ellos lo ayudarán. Estarán bien. Y luego perdí el conocimiento nuevamente, completamente convencida de que estaba a punto de morir. Sorpresa, sobreviví. Finalmente encontraron y detuvieron la hemorragia, me realizaron una transfusión masiva de sangre, don sangre, amigos, salva vidas, y todos pudimos salir del hospital 3 días después. Estoy agradecida por tener un final feliz, pero esa aceptación tranquila de mi propia muerte vive conmigo hasta el día de hoy. Nunca lo olvidaré. Estuve en el Hospital de la Marina de los Estados Unidos en Great Lakes, Illinois, por una neumonía y entré en paro respiratorio cuando estaban realizando fisioterapia para disolver el bulto de enfermedad en mi pulmón. No podía inhalar ni exhalar. Nada, lo transmití golpeando el brazo del enfermero y señalando mi boca. Su rostro se volvió pálido a medida que la sangre se drenaba de él. Bueno, no es tan bueno, entonces. Luego vi cómo el medidor de oxígeno en mi dedo comenzaba a indicar que el oxígeno en mi torrente sanguíneo estaba bajando rápidamente. Maldición. Las personas comenzaron a correr hacia la habitación y yo yacía allí, pensando, esta es una manera estúpida de morir en la marina. No es un misil atravesando el mamparo, ni el barco explotando, sino morir lentamente así, y por alguna razón no entré en pánico, solo pensaba que era triste y estúpido. Un capitán de alto rango entró en la habitación, un coronel para otros servicios, y sacó una aguja de un paquete que se veía del tamaño de una aguja de zurcir, y aunque estaba en ese estado mental, mis ojos se abrieron enormemente. Él lo vio, me dijo, relájate, hijo, es para tu IV, y me administró una dosis de epinefrina directamente en una vena. Sentí el ardor subir por mi brazo y cuando llegó a mi pecho, inhalé una dulce bocanada de aire. Luego me administró una dosis de Benadryl en mi IV y dijo, y eso es solo por si acaso. Buenas noches por ahora, desperté en la unidad de cuidados intensivos. También tuve un rayo que impactó una unidad de aire acondicionado a unos 6 metros de mí mientras movía el auto de mi novia hacia su garage cuando comenzó una tormenta de granizo. Pensé que estaba muerto. Fui a la casa y ella y su hermana estaban llorando en el comedor, pensando que yo estaba muerto. Éramos adolescentes, así que no la culpo realmente. Ver que tu novio fue electrocutado era una experiencia nueva. Cuando tenía 14 o 15 años, estaba trepando un árbol en nuestro patio delantero. El árbol había tenido recientemente algunas ramas podadas, y a unos 3 metros del suelo había un tocón de aproximadamente 12 a 15 centímetros de ancho y sobresaliendo del tronco alrededor de 1 metro a un ángulo ascendente. Así que estoy escalando este árbol, ya he pasado esa rama tocón cuando la rama que tengo en la mano se quiebra bajo mi peso. Caigo durante unos 2 segundos, con las manos moviéndose frenéticamente, antes de tocar una rama. De alguna manera, logré agarrarme a esa rama y aferrarme con todas mis fuerzas. Mis pies aún tocaban el árbol y la rama a la que me estoy sujetando se arquea bajo mi peso, así que prácticamente estoy de pie contra el tronco del árbol en un ángulo de 90 grados. Me tomo un momento para recuperar el aliento, luego me doy la vuelta para ver qué tan lejos estaba del suelo. Es entonces cuando veo ese tocón de rama, justo debajo de mí, con la punta directamente en el medio de mi espalda. Quizás a 10 centímetros de mi columna vertebral. Hasta el día de hoy estoy convencido de que me agarré justo a tiempo para no impactar esa rama directamente en la columna y paralizarme o matarme. En 2017, conduje un pequeño Saturno a través de una intersección con luz verde, y una enorme camioneta estaba detenida porque iban a girar a la izquierda, cediendo visiblemente el paso. Mientras estaba en la intersección, aceleró y chocó contra la puerta de mi lado del conductor, haciendo que el vidrio volara directamente a mi cara y lanzando mi pequeño auto hacia el tráfico en sentido contrario. No recuerdo unos segundos después del impacto ya que perdí el conocimiento,
pero recuerdo haber despertado porque estaba gritando como nunca antes lo había hecho. Fue un grito al nivel de una película de terror. Durante unos segundos realmente pensé que había muerto, pero al darme cuenta de que era yo quien estaba gritando, la realidad regresó a mí. Tuvieron que cortarme fuera del auto. El hombre que me chocó tenía más de 90 años, sufría de demencia y no debió haber estado conduciendo en absoluto. Aún tengo pequeñas cicatrices desde mi mejilla hasta mi oído en el lado izquierdo de mi cara. Criosección de emergencia. El bebé se quedó atorado después de empujar. Me pusieron un bloqueo de silla de montar y vi mis piernas caer del camilla como peso muerto. Levantaron la cortina frente a mi cara y no podía respirar. Esto fue porque mi obstetra estaba encima de mi pecho sacando a mi bebé del canal de parto. El bebé salió dormido. Después entré en estado de shock y desperté en una habitación débilmente iluminada, con mi madre a unos centímetros de mi cara. Pensé que estaba teniendo una experiencia fuera del cuerpo. Tenía una manta pesada sobre mí, y con las luces tenues realmente pensé que estaba muerta por un segundo. Ella, la bebé, ahora está en la universidad. Contraje COVID a principios de 2021. Me enfermé al comienzo de ese verano. Tuve síntomas de alergias un viernes, y para el domingo estaba postrado en cama y luchando por respirar. Estaba acostado en nuestra cama, mi respiración se volvía cada vez más difícil con cada día que pasaba. Le mentí a mi ahora prometida, diciéndole que estaba bien y que todo iba a estar bien. Llegó el miércoles, y mis pulmones estaban produciendo sonidos que nunca había escuchado antes. Sonaban como las gaitas más desafinadas que hayas escuchado. Cada respiración que tomaba se acompañaba de notas disonantes y escalofriantes. Llegué a la realización de que esos podrían ser mis últimos días. 5 días. Pasé de ser un hombre activo y saludable de 32 años que jugaba disc golf a estar al borde de la muerte. Nunca había estado tan asustado, tan desamparado, en mi vida. Lloré. Me estoy emocionando al escribir esto. Supongo que había algunas emociones que enterré y olvidé. Pensé en cómo dejaba a mi pareja sola. Después de casi 15 años juntos, todos los lugares a los que se suponía que teníamos que ir, las cosas que queríamos hacer, los planes que teníamos. Pensé en cómo perdimos a mi padre cuando yo era adolescente, y cómo mi madre tendría que enterrar a otro miembro de su familia. Pensé en cómo mi hermana ahora habría perdido tanto a su padre como a su hermano. Cómo no tendría a nadie que la acompañara en el pasillo. Yo iba a reemplazar a mi padre, y ahora no quedaba nadie. Hubo otros pensamientos, pero esos son los que regresaron con más fuerza. Para el viernes, las cosas comenzaron a mejorar. Era un avance marginal, pero la canción de muerte que mis pulmones estaban cantando se desvanecía. Me tomó un mes completo recuperarme hasta el punto en que podía caminar sin quedarme sin aliento. Otros 6 meses para deshacerme de la tos de fumador, a pesar de nunca haber fumado. La única razón por la que estoy vivo es la vacuna. Si esto es lo que le hizo al cuerpo con ayuda, solo puedo imaginar lo que le hizo a quienes no la tuvieron. Disculpas por el libro. Esta es la primera vez que realmente me siento a analizar esta experiencia. Tomé mi motocicleta y salí volando de un barranco de más de 15 metros, apuntando directo a un árbol en el descenso. En el momento en que las ruedas dejaron el camino, mi único pensamiento fue, así es como muero. Mientras tanto, el momento en el que realmente morí ocurrió durante lo que se suponía iba a ser un procedimiento médico rápido de 20 minutos. El doctor arruinó todo, perforó un órgano en el proceso, me desangré. 9 horas después, desperté y me dijeron que simplemente había muerto. Mi primer pensamiento en esa ocasión fue que no le había dicho a mi familia que los amaba antes de irme. Ahora, se los digo todo el tiempo. Al cruzar la calle, mientras el semáforo peatonal estaba en verde, todo lo que recuerdo es mirar hacia abajo a la carretera y ver un parachoques de auto junto a mi pierna y pensar, ¡ah, maldición! Ese momento está congelado en mi mente. Un idiota había decidido pasarse un semáforo en rojo y hacerlo a unos 80 km/h, velocidad estimada a partir de mis lesiones. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital, cuando de repente todos los efectos de sonido del choque parecían reproducirse en mi cabeza, pero sin recuerdos visuales reales.
Escuché el golpe de mi cuerpo al chocar contra el cofre, el golpe de la parte trasera de mi cabeza al romper el parabrisas, el crujido de mi cuerpo al impactar contra el pavimento y luego el grito de los neumáticos mientras el desgraciado se alejaba a toda velocidad. Cráneo fracturado, costillas fracturadas, clavícula rota y algunas torceduras en mi muñeca donde supongo que traté de romper mi caída. Además, estaba morado y azul por todo el cuerpo. Extrañamente, mis piernas no estaban tan gravemente heridas. Los doctores creen que fue porque volé arriba y por encima en lugar de ir por debajo. Si hubiera ido por debajo, probablemente estaría muerto. Hace unos 6 años, estaba con algunos amigos, en mis veintitantos, y estábamos haciendo unos bifes. Me atraganté con un gran trozo de carne, detente, y mis amigos empezaron a hacer la maniobra de Heimlich, pero nadie tuvo éxito. Mientras caía de rodillas, en pánico, con los ojos desorbitados y viendo cómo el mundo se desvanecía, mis amigos comenzaron a agolparse sobre mí y a llamar al 911. Entonces, mi mejor amigo simplemente me dio con todas sus fuerzas en la espalda y la carne salió volando. Estaba seguro de que iba a morir, mis amigos comenzaron a asustarse de verdad, y pensé en 2 cosas, mi hijo y cuán avergonzado estaba por morir de esa manera. Estuve en la Expo de Bartenders en Isla Morada, Florida. Básicamente es un festival de borrachos durante 3 días cada mayo. Hay un banco de arena a 1 o 2 millas de distancia donde la gente con botes va a beber y ocurren todo tipo de desmadres. Conseguí que me llevaran hasta el banco de arena y me puse hecho un desastre. Caí de un bote y de alguna forma me corté los dedos. Caminé por ahí tratando de conseguir un aventón de regreso, pero nadie quería llevarme. Así que tomé la decisión genial de nadar de regreso a la costa. Sí, no fue una idea inteligente. NADE con acento agudo aproximadamente la mitad del camino de regreso y estaba agotado. No podía mover los brazos y empecé a tragármelas el agua. Me sentía como, Dios mío, me voy a morir, y decidí descansar flotando. Estaba nervioso y sin aliento, pero descansando mientras flotaba de espaldas, esperando no alejarme más de la costa cuando, de repente, me sacan del agua. Ni siquiera escuché el bote. Era la guardia costera. Me agarraron de ambos brazos y me sacaron del agua. Así que ahora estoy en un bote, mi mano está sangrando por todas partes y este tipo está perdiendo la cabeza por mi culpa. Me disculpé y le dije que pensé que podría lograrlo, pero simplemente me quedé sin energía, pero luego entendí por qué realmente me estaba gritando. No era porque casi me ahogué. Mientras me vendaba la mano, me explicó que mayo es la temporada de reproducción de tiburones toro en Florida. Me dijo que 2 cosas que a los tiburones les encantan más que nada son la sangre y los objetos brillantes, y yo estaba ahí tirado con una mano sangrando y una cadena plateada alrededor del cuello que se podía ver desde Miami. Me dijo que si estuviera en un helicóptero y pudiera ver cuántos tiburones toro nadaban a mi alrededor, no habría metido ni un dedo en el agua. Pero como estaba flotando de espaldas, no los noté. Este tipo básicamente me salvó de una de mis peores pesadillas, ser devorado por tiburones. Los tiburones toro atacan a más personas que cualquier otro tiburón también. Estaba conduciendo en invierno y atravesé algunos tramos de hielo negro. Sin alcohol, sin tráfico, sin distracciones, solo un tramo de hielo negro, luego casi lo tenía bajo control, y después otro tramo de hielo negro. Mi auto giró un par de veces, golpeó un banco de nieve, se volcó y siguió girando. Miré el hielo y la nieve aplastando mi parabrisas y pensé que iba a morir en ese momento. De alguna manera, salí casi completamente ileso. Saqué las llaves del encendido y me arrastré fuera de la ventana. Me corté un poco las manos con el vidrio roto, pero de lo contrario estaba bien. Si hubiera tenido un pasajero conmigo, lo habrían aplastado donde el auto aterrizó después de volcarse. Físicamente estaba bien, pero mentalmente tuve una especie de crisis ahí, solo en la noche estrellada de invierno. Un auto lleno de tipos canadienses relajados me dejó usar su celular para llamar por ayuda. «Qué pena lo de tu auto, Un remolcador y algunos policías estatales vinieron a ayudarme. Estaba más tranquilo calentándome en el auto de policía, pero luego me alteré de nuevo cuando voltearon el auto y me di cuenta de que estaba dentro cuando se volcó por primera vez, excepto que iba a toda velocidad y girando. Un par de semanas después, vi Náufrago en el cine y tuve un pequeño flashback de trastorno de estrés postraumático durante la escena del accidente aéreo. Buenos tiempos.
Mi esposa y yo fuimos a un bar a tomar y bailar con un par de sus amigos. Cada vez que iba a la barra a pedir otra ronda, había un bebedor solitario con una docena de botellas de cerveza abiertas frente a él, y me ofrecía una. Rechacé cada vez porque no confío en las botellas abiertas, por razones obvias. Esto pasó unas 3 o 4 veces más cuando mi grupo y yo necesitábamos más bebidas. Mi esposa y amigos estaban cansados, así que regresé a la barra para cerrar nuestra cuenta. Mientras esperaba mi cuenta, noté que el tipo ya no estaba allí. Honestamente, no pensé en nada de eso. Entonces caminamos hacia el estacionamiento hacia nuestros vehículos y escuché a alguien gritando, «Hey, tú». Mi esposa preguntó, «¿Quién es ese?». Y yo respondí, «Es solo un tipo del bar que seguía ofreciéndome bebidas». Entonces él salió de su vehículo y comenzó a caminar hacia mí. En ese momento, mis alarmas sonaban porque noté que tenía una mano detrás de su espalda. Así que tomé el brazo de mi esposa y la jalé detrás de mí. Luego él sacó su arma y la apuntó justo entre mis ojos. Parecía los 10 segundos más largos de mi vida porque tomé cada hueso, músculo y nervio de mi cuerpo para no enfrentarme a él. Sabía que si hacía un movimiento, había una buena posibilidad de que mis amigos o mi esposa resultaran gravemente heridos o peor. Así que durante ese tiempo estaba muy enojado, pero me mantuve tranquilo y le mantuve la mirada. Incluso recordé decirme que estaba listo para morir. Poco después, él bajó su arma y corrió hacia su vehículo. Lo perseguí y logré obtener su matrícula para presentar un informe. Mi esposa llamó a la policía, hicimos un informe y no hemos sabido nada desde entonces. A mi esposa le tomó un par de años volver a un bar después de ese incidente, pero ahora soy más vigilante y observador de mi entorno donde sea que vayamos. Hace varios años, participé en una expedición de buceo en alta mar a un arrecife de coral en medio del Golfo de México. Durante mi descenso, a unos 6 metros de profundidad, una corriente me golpeó y me arrastró fuera de la línea de descenso. Intenté nadar de regreso, me di cuenta de que no podía alcanzar la línea y salí a la superficie. Inflé mi chaleco de Buoyancy compensator, BCD, saqué mi baliza de emergencia y luego esperé, y seguí esperando. Observé cómo el bote se hacía cada vez más pequeño mientras la corriente me alejaba. Eventualmente, dejé de ver el bote por completo. Acepté la dura realidad de que podría no ser encontrado y estaba a merced del océano. Después de aproximadamente una hora, un bote de rescate apareció velozmente en vista. Me llevaron a bordo y me explicaron por qué no me habían encontrado de inmediato y tuvieron que buscarme después de que fui arrastrado. Al mismo tiempo que caí de la línea, otra buceadora había entrado en pánico y había salido a la superficie de manera peligrosa. Ella estaba agitando los brazos, ahogándose. La tripulación del bote la vio entrar en crisis y me vio a mí manteniéndome calmado y siguiendo el procedimiento, y decidieron rescatarla primero. Bueno, cuando intentaron ayudarla, ella comenzó a patear y a luchar contra ellos. Luchó por entrar al bote de rescate, luchó con ellos en el bote, luchó mientras intentaban devolverla a su litera. Simplemente perdió completamente el control. Después de que lograron calmarla, comenzaron a buscarme. No estaba a la vista, pero dieron varias vueltas hasta que vieron mi baliza. Nunca volví a bucear. Estaba surfeando en Papatowai, en la isla sur de Nueva Zelanda. Era pleno invierno y había una tormenta de nieve. El mar tenía una amenaza oscura y parecía que colinas de granito se movían. Las olas venían en grupos de 7. Me lancé en una ola que se veía bien en la tercera de la serie. Hacía bastante viento, lo que me hizo perder el equilibrio y caí. La ola me golpeó y me llevó a dar vueltas. Había entrenado para eso, así que todo estaba bien. Sabía que tenía 4 olas más por encima antes de poder tomar aire. Empezaba a sentir la necesidad de aire después de que la 5ª ola pasara. Estaba viendo estrellas cuando la 7ª pasó por encima. En cuanto la 7ª pasó, pateé para salir a la superficie. Tan pronto como mi cabeza salió del agua, me golpeó una 8ª ola de la serie. Fui completamente descontrolada. Cuando dejé de girar, pensé que nadaba hacia arriba, pero terminé golpeando algo en el fondo del mar. Sentía que la conciencia empezaba a escaparse. Me di la vuelta, pateé el objeto que había golpeado y NADE con acento agudo hacia arriba, eventualmente salí a la superficie. Era como si no pudiera respirar porque estaba jadeando tanto. Mi amigo me había visto caer.
Te juraría que estuve bajo el agua por 5 minutos, pero mi amigo cronometró el tiempo y fueron alrededor de 2 minutos. Créeme, eso es un tiempo largo. Después de eso, la buena sensación se había ido. Acepté mi derrota y salí del agua. A veces, el océano no quiere jugar y tienes que respetarlo. Fui a otro chequeo de presión arterial durante mi embarazo. Le había dicho a mi esposo que iría al hospital esa noche para dar a luz y que se asegurara de que la bolsa estuviera empacada y lista. También le comenté a la enfermera mientras me tomaba la presión. Sea cual fuera el número, eso la hizo correr a buscar al doctor, quien nos envió directamente a la triage. Mientras estaba en triage, empecé a sentir cada vez más que no estaba en mi cuerpo y luego comenzaron a sonar las alarmas. Algunas enfermeras entraron deprisa e inmediatamente inyectaron mis vías intravenosas con medicamentos para la presión arterial. Estaba fuera de mi cuerpo, observando desde una esquina mientras mi esposo simplemente se sentaba allí, mirándome, sin siquiera parpadear. Un poco menos de 24 horas después, nuestro nuevo bebé estaba con oxígeno en la unidad de cuidados intensivos neonatal, 5 semanas antes de lo previsto, y yo acababa de salir de una cirugía para ligadura de trompas. Mi presión arterial bajó drásticamente. Así de drástica, y le habían asignado a una enfermera para que estuviera atenta a mí mientras llamaban a mi esposo para que saliera de la unidad de cuidados intensivos neonatal y regresara conmigo. Era muy difícil para mí mantener los ojos abiertos y sabía que si se cerraban, nunca volverían a abrirse. Cuando mi esposo regresó conmigo, comenzó a contarme todo sobre nuestro hijo y cómo estaba haciendo un gran trabajo, respirando con la máscara y sus ojos y todas esas cosas. Empecé a reírme de alivio y, muy lentamente, mi presión arterial comenzó a subir a un número normal. Fue un día muy aterrador. Estaba en el Strip cuando ocurrió la masacre de Vegas el 1 de octubre de 2017. Vi a 2 personas ser aniquiladas por los disparos de Stephen Paddock. Otros cayeron como moscas, pero no mortalmente. Estaba en la cercanía, a aproximadamente 50 a 70 metros como máximo. Realmente pensé que en ese espacio abierto, lo que sea o quien sea que había comenzado, iba a acabar conmigo, pero de alguna manera logré llegar a cubierto en las cercanías del Luxor. No había corrido así desde que salí de los Marines hace más de 15 años. Y nunca podré borrar de mi mente las imágenes de esas personas siendo asesinadas. Nunca, no desearía eso ni al mismo demonio. Mi esposo y yo nos vimos atrapados en una tormenta de nieve en medio de la nada, en la oscuridad total. No estaba previsto en el pronóstico del tiempo, simplemente fue una de esas cosas inesperadas. Las cosas empezaron a ponerse realmente mal mientras conducíamos por un camino largo y estrecho en una colina bastante empinada, y no podíamos ver bien debido a la nevada constante. Teníamos tantas dificultades para controlar el automóvil que tuvimos que orillarnos para organizar nuestros pensamientos y planear cómo íbamos a llegar a casa. Solo habíamos estado detenidos por un minuto cuando, de repente, de la bruma, como estática de televisión, un coche apareció y se dirigía hacia nosotros a toda velocidad. Supe que no había tiempo para reaccionar, no había tiempo para salir del auto, no había tiempo para nada, excepto para alcanzar la mano de mi esposo, y al hacerlo, miré hacia abajo y vi que él también extendía la mano hacia la mía. Nos miramos por un breve momento, como un muy rápido, "te amo. Adiós", y luego volvimos a observar el coche que se acercaba a gran velocidad. Por lo que pude apreciar, sin duda iba a chocar de frente con nosotros, pero luego el coche hizo una maniobra que realmente no parecía posible a la velocidad a la que iba, luego se corrigió, chocándonos pero con mucha menos fuerza de lo que habría sido si no hubiera virado. El conductor había estado haciendo todo lo posible para evitar chocar con nosotros. Con él estaba su esposa embarazada, 2 hijos y un perro, y cuando salió de su coche estaba hiperventilando y casi vomitando. De alguna manera, milagrosamente, ninguno de nosotros resultó herido. Después de la experiencia, le dije a mi esposo que estaba absolutamente segura de que íbamos a morir en ese momento y que sentí una extraña sensación de calma apoderarse de mí porque pensé que realmente no había nada que pudiéramos hacer al respecto, y él me dijo que exactamente la misma idea pasó por su mente también. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero recuerdo que sentía que el tiempo se había ralentizado a pesar de saber que todo estaba ocurriendo muy rápidamente. Esto me ha pasado antes en momentos de alta tensión.
Me quedé sin gasolina cuando era una adolescente, femenina, obtuve mi licencia a los 14, mucho antes de los teléfonos celulares, mientras conducía hacia la ciudad. Un tipo mayor en una camioneta blanca me recogió y dijo que me llevaría al trabajo de mi papá. Luego procedió a desviarse de la carretera principal y tomar un camino de tierra. Estuve segura de que iba a ser abusada y que moriría allí mismo. Resulta que él era un ditch rider, una persona que patrulla e inspecciona sistemas de riego y distribuye agua a los agricultores, y tenía que abrir una compuerta de riego que estaba en el camino. Nunca, jamás volví a subirme a un coche con una persona desconocida después de eso. Estaba instalando unos equipos solo en la selva de Alaska, y una osa perezosa con sus crías había estado frecuentando la zona. De repente, olfateé un olor muy fuerte a perro mojado, seguido de un ruido ensordecedor de ramas rompiéndose en la maleza a aproximadamente 30 metros de distancia. El cable que estaba sosteniendo y que se adentraba en la maleza fue arrancado de mis manos y pude oír cómo aquello se precipitaba hacia mí, pero la maleza era tan densa que no se podía ver a más de 1,5 metros dentro de ella. Intenté desenfundar mi pistola, pero estaba sobre mí antes de que pudiera siquiera poner la mano en la empuñadura. Gracias a Dios resultó ser un caribú muy confundido. Por un instante pensé que iba a ser desgarrado hasta la muerte por un oso perezoso. ¿Hacemos esto cronológicamente? No supongo que fue un momento, porque no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta después. Pero a las 2 de la mañana en febrero, los ladrillos de la chimenea cayeron y aplastaron el escape del calefactor de aceite. El monóxido de carbono se acumuló dentro de la casa. Papá tenía una máquina CPAP. Se despertó sintiéndose mal y despertó a mamá. Mamá sintió que algo estaba mal, despertó al resto de nosotros y nos sacó de la casa. Un árbol en el jardín fue golpeado por un rayo. El árbol en llamas cayó directamente hacia nosotros. El árbol rebotó contra la casa en lugar de atravesarla y matar a todos nosotros. Estaba manejando en la autopista a 128 km por hora cuando el mecanismo de cierre de mi puerta se rompió, y la puerta se abrió de golpe. Tuve que inclinarme, agarrar la puerta, cerrarla y mantenerla cerrada el resto del camino a casa. Entré al hospital y se desató un tiroteo en el vestíbulo. Tuve una embolia en el cerebro. Estaba acampando y se desató una tormenta fuerte. Éramos las únicas personas que no se fueron. Tan solo de árboles cayeron a nuestro alrededor durante la noche, pero de alguna manera no nos golpearon. Hay más. Ha habido tantos que he comenzado a olvidarlos.